Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y es que hoy, chicos, les traigo algo que, estoy que no me lo creo. Pero bueno, ya saben cómo soy, me encanta compartirles los chismecitos y las novedades más jugosas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de Ander Zell. Sí, la mismísima Ander Zell. Y no es que la conozca personalmente, pero me reveló un secreto. O bueno, el secreto del compromiso. Exacto como lo escuchan. El título lo dice, Ander Zell me reveló el secreto del compromiso. Un antes y después. Y no estoy hablando literalmente de que Ande me llamó por teléfono y me dijo al oído, pero la investigación que hicimos es como si fuera así. Analizamos, investigamos, observamos, y llegamos a unas conclusiones que... ¡Guau! Prepárense porque este vídeo es un verdadero game changer para entender cómo alcanzar nuestras metas. Pero antes de empezar a meternos en materia, quiero decirles algo importante, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos todas las semanas. Aquí hablamos de todo un poco, moda, belleza, relaciones, desarrollo personal, y mucho más. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta la idea. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es esto del secreto del compromiso? Bueno, la verdad es que todos sabemos que Ander Zell es una diosa. Su belleza es innegable, su estilo es impecable, y su trayectoria profesional es envidiable. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué es lo que la ha llevado a tener el éxito que tiene? ¿Y cómo se relaciona todo esto con el compromiso? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo a nuestras vidas? Esa es la clave. La palabra compromiso puede tener muchas interpretaciones, ¿verdad? Podemos hablar de compromiso en el trabajo, en una relación sentimental, con nuestros objetivos personales. Y en el caso de Ande creo que podemos aplicar el concepto a todos estos ámbitos. Ella es un ejemplo viviente de cómo el compromiso, en todas sus formas, puede llevar al éxito. Pero antes de seguir, vamos a aclarar algo, este vídeo no es una biografía exhaustiva de Ander Zell. No vamos a repasar toda su carrera, ni a analizar cada uno de sus romances. Lo que queremos hacer es extraer de su ejemplo, de su trayectoria, de su forma de ser, algunas claves, algunas lecciones sobre el compromiso. Y cómo ese compromiso, ese antes y después, puede aplicarse a nuestras propias vidas. Es un análisis profundo, chicas y chicos. Empecemos por el principio, por el antes. ¿Quién era Ander Zell antes de ser Ander Zell, la estrella internacional? Pues, una chica de Turquía, como cualquier otra, con sueños, con aspiraciones, con ganas de triunfar. Una joven con metas. Y aquí es donde entra el primer punto clave, la determinación. Ande desde muy joven supo lo que quería. Tenía una visión clara de su futuro. Y esa visión le dio la fuerza para empezar a trabajar duro, a luchar por sus sueños. Visualizar, chicas y chicos, visualizar. El compromiso en este antes se manifestó en la dedicación que le puso a su formación. No se quedó esperando a que la suerte le sonriera. Imagínense, participaba en castings, en pequeños papeles, nunca se rindió. La determinación, el compromiso con su visión, la impulsaron a tomar la iniciativa. Actuar. El compromiso no es solo una actitud mental, es una acción. Es hacer lo necesario para acercarte a tus metas. Y Ande lo hizo. Tomó las riendas de su destino. Aquí en el antes vemos cómo Ande forjó las bases de su éxito. No esperó el golpe de suerte, sino que lo construyó con trabajo duro y dedicación. Imaginen la cantidad de audiciones, los no recibidos, la perseverancia, impresionante. Este es un recordatorio poderoso, el éxito rara vez llega por casualidad, es el resultado de un compromiso constante y una firme determinación. Y aquí viene otra de las lecciones importantes que podemos aprender de Ande, la perseverancia. Porque seamos sinceros, el camino al éxito no es un camino de rosas. Para nada. Hay obstáculos, hay rechazos, hay momentos de duda. Y es en esos momentos cuando el compromiso se pone a prueba. Ande, a pesar de las dificultades, nunca se rindió.
Nunca. Siguió adelante aprendiendo de sus errores, mejorando día a día. La perseverancia es la clave para superar los desafíos y seguir adelante. Es la gasolina que alimenta el motor del éxito. Un aspecto que me parece crucial en el antes de Ande es su capacidad de aprendizaje. Se formó, tomó clases de actuación, se preparó para cada personaje. No se conformó con su belleza, aunque es innegable. Entendió que para triunfar necesitaba algo más: talento, profesionalismo, disciplina. No subestimó la importancia de la formación. Se preparó. Y esto es válido para cualquier ámbito de la vida. El compromiso con él. Aprendizaje con la mejora constante es una de las claves del éxito. Si quieres lograr algo, tienes que estar dispuesto a aprender. A invertir en ti mismo. Ande no se limitó a confiar en su apariencia, buscó las herramientas para desarrollar sus habilidades. Tomó clases de actuación. Se preparó para cada papel. Este es un ejemplo claro de que el talento natural es solo el punto de partida. El verdadero éxito reside en la dedicación y el compromiso con el aprendizaje continuo. El estudio, la formación, la práctica son esenciales. Ahora, vamos al después. ¿Qué pasó después de que Ande comenzó a cosechar sus primeros éxitos? Pues, el mundo se rindió a sus pies. ¿Pero, por qué? ¿Qué fue lo que la catapultó a la fama internacional? Aquí es donde el compromiso se manifiesta de una forma diferente. Ya no se trata solo de la determinación y la perseverancia, sino también de la coherencia y la autenticidad. El después es una evolución. Ande, a pesar de la fama, no cambió su esencia. Se mantuvo fiel a sus valores, a su personalidad, a su forma de ser. Sigue siendo ella misma. Y eso, amigos, es algo que el público valora muchísimo. El compromiso con uno mismo, con ser auténtico, es lo que nos diferencia del resto. Es lo que nos hace únicos, memorables. La autenticidad es un imán, un rasgo que atrae a las personas. Ser uno mismo es el mayor éxito. En el después, Ande nos demuestra que el compromiso no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de mantenerlo. No se trata de cambiar para complacer a los demás, sino de ser fiel a uno mismo. Esto crea una conexión genuina con el público, que reconoce y valora la autenticidad. ¿Qué lección? Otro aspecto fundamental del después es la responsabilidad. Una vez que llegas a la cima, tienes una gran responsabilidad, con tus seguidores, con tus colegas, con el mundo. Ande, con sus acciones, con sus palabras, con su ejemplo, demuestra esa responsabilidad. Utiliza su influencia para causas importantes, para promover valores positivos, para inspirar a los demás. Es una líder. Un modelo a seguir. Y aquí es donde el compromiso se convierte en algo más grande que nosotros mismos. No se trata solo de alcanzar nuestros objetivos personales, sino también de dejar una huella positiva en el mundo. De ser una inspiración para los demás. Y Ande sin duda lo ha logrado. Su responsabilidad social es notable. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Eso es compromiso. Pero no nos engañemos, el éxito no es un camino fácil. Siempre hay retos, siempre hay obstáculos. Y el compromiso en el después implica también la capacidad de adaptarse, de reinventarse, de seguir aprendiendo. Ande ha sabido evolucionar con el tiempo, asumiendo nuevos retos profesionales, explorando nuevas facetas de su personalidad. Y esa capacidad de adaptación es lo que la ha mantenido en la cima durante tantos años. Adaptabilidad. Ande ha sabido reinventarse, asumir nuevos desafíos y explorar nuevas facetas de su personalidad. Ha demostrado una gran capacidad de adaptación a los cambios de la industria, a las nuevas tendencias y a las exigencias del público. El compromiso en este sentido implica estar dispuesto a salir de la zona de confort, a aprender cosas nuevas y a asumir riesgos. Nunca te estanques. Así que, resumiendo, ¿cuál es el secreto del compromiso que podemos aprender de Ande Ercel? Vamos a repasar las claves, chicas y chicos, para que las tengan bien presentes. Primero, determinación ***. Tener una visión clara de lo que queremos y trabajar duro para conseguirlo. Visualicen sus metas, definan sus sueños y trabajen con pasión para alcanzarlos. Segundo, perseverancia ***.
No rendirnos ante los obstáculos, aprender de los errores y seguir adelante. No se dejen vencer por las dificultades, sean persistentes y mantengan la motivación en todo momento. La perseverancia es la clave. Tercero, aprendizaje constante ***. Formarnos, prepararnos, mejorar día a día. Nunca dejen de aprender, busquen nuevas oportunidades de formación y actualización, y manténganse al día con las últimas tendencias. Cuarto, autenticidad ***. Ser fieles a nuestros valores, a nuestra esencia. Sean ustedes mismos en todo momento, no traten de ser alguien que no son para complacer a los demás. La autenticidad es su mayor fortaleza. Quinto, responsabilidad ***. Utilizar nuestra influencia para hacer el bien. Utilicen su voz para promover causas sociales, para ayudar a los demás y para dejar un impacto positivo en el mundo. El mundo necesita más personas comprometidas. Sexto, adaptación ***. Estar dispuestos a reinventarnos y a evolucionar. Sean flexibles, adáptense a los cambios y estén dispuestos a asumir nuevos desafíos. La adaptabilidad es una habilidad esencial. Y por último, algo que considero fundamental: disfrutar del camino. El compromiso no tiene por qué ser sinónimo de sufrimiento. Debemos disfrutar del proceso, celebrar los éxitos, aprender de los Fr. ¿Acasos? Y ande con su sonrisa, con su energía, nos demuestra que es posible. Hay que disfrutar el viaje. Pero ojo, no se queden solo con la teoría, pónganlo en práctica. Piensen en sus propias vidas, ¿en qué áreas necesitan fortalecer su compromiso? ¿Qué metas quieren alcanzar? ¿Qué obstáculos les impiden avanzar? Analícenlo. Y sobre todo actúen. El secreto del compromiso, chicas y chicos, reside en la acción. En dar el primer paso, en perseverar, en aprender, en ser auténticos, en ser responsables y en adaptarse a las circunstancias. Y recuerden, disfruten del camino. La vida es un viaje, no una carrera. Celebrar cada logro. Ahora, quiero abordar un tema que sé que les interesa mucho: ¿cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria? Vamos a ello. En el trabajo ***. Si tienes un trabajo que no te gusta, piensa en qué áreas puedes mejorar tu compromiso. ¿Puedes buscar nuevas oportunidades de aprendizaje? ¿Puedes ser más responsable con tus tareas? ¿Puedes adaptar tu actitud para hacer tu trabajo más llevadero? Si estás buscando un trabajo, define claramente tus metas y trabaja duro para conseguirlas. No te rindas ante los rechazos. Persevera. En las relaciones ***. El compromiso es fundamental para mantener relaciones saludables y duraderas. Sé auténtico con tus seres queridos, sé responsable con tus palabras y acciones, y adáptate a las necesidades de los demás. Recuerda que el amor y la amistad requieren dedicación y esfuerzo. Valora tus relaciones. En tu desarrollo personal define tus objetivos y trabaja con determinación para alcanzarlos. Aprende cosas nuevas, sé perseverante ante los desafíos y sé fiel a tus valores. Nunca dejes de crecer. Inviertan en ustedes mismos, en su bienestar emocional, en su salud física. En las redes sociales utilicen su influencia para el bien, compartan contenido positivo, inspiren a los demás y sean auténticos con sus seguidores. La responsabilidad es clave. Usen las redes sociales de forma consciente y positiva. En su imagen personal cuídense, vístanse como les guste y siéntanse cómodas con su cuerpo. Aménse a sí mismas. En el amor propio recuerden que el compromiso más importante es con ustedes mismos. Aménse, cuídense, perdónense y sean sus mejores amigos. El amor propio es la base de todo. Y recuerden, el compromiso no es un destino, sino un camino. Un camino lleno de desafíos, pero también de alegrías y satisfacciones. Un camino que nos permite crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. No se rindan. Sigan adelante. El secreto del compromiso está en sus manos. Quiero compartirles una última reflexión.
Andercel con su ejemplo nos demuestra que el éxito no es solo cuestión de talento sino también de carácter. De la capacidad de perseverar, de aprender, de ser auténticos y de ser responsables. Es un ejemplo de que con compromiso y dedicación, podemos lograr grandes cosas. El secreto no es un secreto en absoluto. Es la dedicación, el trabajo duro, la autenticidad, la perseverancia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Es una combinación de factores que unidos nos llevan al éxito. Es importante recordar que el camino al éxito no es lineal. Habrá altibajos, momentos de duda y desafíos que superar. Pero con compromiso, determinación y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. En resumen, el secreto del compromiso, según Andercel, es tener una visión clara, definir lo que quieres y visualizar tu éxito. Actuar con determinación, trabajar duro para alcanzar tus metas, sin importar los obstáculos. Perseverar, no rendirte ante los desafíos y aprender de tus errores. Aprender constantemente, buscar nuevas oportunidades de formación y actualización. Ser auténtico, ser fiel a tus valores y a tu esencia. Asumir responsabilidad, utilizar tu influencia para hacer el bien y dejar un impacto positivo. Adaptarse a los cambios, ser flexible y estar dispuesto a reinventarse. Disfrutar del viaje, celebrar tus éxitos y aprender de tus fracasos. Y lo más importante de todo, creer en ti mismo. Cree en tu capacidad para lograr tus sueños. Cree en tu potencial. Confía en ti. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado. Recuerden que el secreto del compromiso está en cada uno de nosotros. Es una decisión personal, una actitud ante la vida. Y Andercel con su ejemplo nos demuestra que es posible lograr grandes cosas. Espero que este vídeo les haya dado un impulso de motivación. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, déjenme un comentario aquí abajo, cuéntenme qué les pareció, qué les inspiró, qué lecciones se llevan. Me encanta leerlos. Y no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Me ayudan muchísimo. Me hacen muy feliz. Por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Ayúdennos a crecer, a llegar a más personas, a compartir esta energía positiva. El compromiso es contagioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y a comprometerse con sus sueños.